nombre es Miguel Hernández, soy profesor de la Universidad de Guanajuato, en la sede valenciana. Pues que nada, quiero agradecer mucho la invitación que nos han hecho las autoridades de esta unidad de la preparatoria, a la maestra Rosario y al doctor también César Federico Macías, que es nuestro director del Departamento de Historia. Él se encarga de coordinar estas charlas en los municipios. Entonces, el objetivo de estas pláticas es compartir un poquito en términos de divulgación histórica los temas que nosotros investigamos en la Universidad de Guanajuato sobre diversos temas históricos. Lo que vamos aquí a platicar, el tema de esta charla es conflictos religiosos en la época de la independencia. Va a ser un panorama más o menos general de cuáles son las orientaciones y los temas que nos llaman la atención. La cuestión religiosa, como ya pudieron ver, nos dejó muy claro la maestra en la charla anterior, fue bastante importante durante el desarrollo de la guerra de independencia. Nosotros podemos pensar en una sociedad que tenía una práctica religiosa todavía más fuerte que la que nosotros tenemos hoy en día. A lo largo de la historia esto ha cambiado un poquito. Imaginémonos una sociedad completamente católica donde los términos de la religión se convierten en algo muy importante. También desde el ámbito de lo político, la Iglesia tenía, a finales de la época de la Nueva España, tenía una posición diferente a lo que conocemos actualmente. La Iglesia tenía una unión importante con el gobierno, con la administración de la corona española, a la cual pertenecía toda la Nueva España, y de hecho el clero venía a fungir con una especie de función de una burocracia especializada en materia religiosa. La Iglesia estaba bajo administración del Estado, no obstante, pues tenía cierto margen de autonomía. Cumplía con una de las funciones básicas que el rey le encomendaba a sus súbditos, que era mantener la religión católica, expandirla en todos sus dominios y aparte hacerse cargo del culto público. Entonces la función de la Iglesia era muy importante en distintos ámbitos, tanto en las grandes ciudades como en poblaciones pequeñas. Pues el papel de los clérigos tenía una función social muy importante. A ver, vamos a ver, aquí está. Voy a saltarme algunas imágenes. Voy a detenerme aquí, por ejemplo, en esta litografía de principios del siglo XIX. Nos da la idea de lo que era la vida de la Iglesia. Era una especie de corte en el sentido de las jerarquías que se establecían al interior de la Iglesia. Cada una de las catedrales, que eran las sedes episcopales en la Nueva España, tenía en su cabeza al señor obispo, a un señor obispo, y alrededor de él muchos clérigos llamados canónigos, y en otros niveles a los sacerdotes, a los curas. Las administraciones episcopales pues entonces concentraban tanto recursos económicos como recursos humanos de todo tipo para que la vida religiosa de todas partes pues pudiera cumplirse de manera exitosa. En otro nivel estaban los curas en cada una de las ciudades, en los pueblos, en las distintas villas. Pues no solamente eran muchas veces los encargados de impartir el culto, es decir, de oficiar las misas y de encargarse de la catequización de toda la gente que vivía en esos lugares. Los curas frecuentemente tenían otras funciones sociales muy importantes, eran a veces los maestros de cada uno de los poblados, a veces dirigían actividades culturales, artísticas, y en otros casos incluso eran líderes de la comunidad que tenían capacidad de orientar a la gente en cuestiones, por ejemplo, de agricultura o de conflictos internos. Por eso es que en el momento en el que estalla la independencia de la Nueva España, la lucha por la independencia de la Nueva España, los sacerdotes tienen un papel muy importante porque ya de por sí eran líderes sociales desde antes, tenían esas funciones muy importantes. Nos vamos a remontar un poquito a este momento que resulta crucial para entender el desarrollo de la independencia de la Nueva España. Hasta el año de 1808, la monarquía española, ustedes saben, la corona con sede en Madrid,
gobernaba todos los territorios de lo que actualmente es Hispanoamérica, digamos desde México hasta Argentina, salvo Brasil, que pertenecía a la corona española. Todos esos dominios eran parte de la monarquía ibérica. En 1808 sucede algo catastrófico, no sé si ustedes recuerden, pasa algo terrible para la monarquía española. Es invadida por los ejércitos franceses de Napoleón Bonaparte. Era la época en la que Napoleón se encontraba en pleno ascenso de su poder en Europa, invade España y solamente la parte sur de la península logra mantenerse al margen del poder de Napoleón. Se concentran entonces representantes de todas las provincias españolas e incluso de muchas americanas. Se van concentrando en esos reductos de lo que queda de España libre, que no es conquistada por Napoleón, y se reúnen en la ciudad de Cádiz, que queda en la mera punta del sur de España. Hasta ahí no pudieron llegar las fuerzas de Napoleón, y ahí se organizan para ver cómo se va a solventar el problema de la invasión, porque los reyes, primero Carlos IV y luego su hijo Fernando VII, habían sido encarcelados por Napoleón, y Napoleón impuso en el trono español a su hermano José Napoleón Bonaparte, también conocido como Pepe Botellas. ¿Por qué se imaginan ustedes? Le gustaba, ¿verdad?, no solamente gobernar desde Madrid, sino que entonces se echaba ahí sus tragos en la noche con sus amigos, tenía fama de que era borracho. Vaya, la gente en España no lo quería, evidentemente la gente quería que regresaran los auténticos monarcas españoles. Y lo que le quedó a toda la serie de gobernantes locales, diputados, gente ilustrada, pues fue reunirse en la ciudad de Cádiz entre 1808 y 1814 para salvar la representación legítima de la corona española. Entonces, esta es una pintura del momento en el que en estas cortes españolas, donde también había algunos representantes novohispanos, imagínense ustedes, así como actualmente hay diputados que asisten al Congreso Nacional. En aquel entonces, en las provincias del continente americano, se hacen elecciones para ver quiénes van a representar a los distintos reinos a las Cortes Españolas, estas que son las famosas Cortes Españolas de 1812, y en ese año proclaman la Constitución de Cádiz. Aquí está otra imagen de las Cortes reunidas en la ciudad de Cádiz. Se ponen a trabajar para ver cómo defender a la monarquía que se encuentra ocupada, y redactan por fin en el año de 1812 esta importante constitución, la famosa Constitución de Cádiz. En la letra pequeña de arriba se hace mención a Fernando VII, que era el auténtico monarca para quien se quería salvar todos los territorios españoles. Esta Constitución de Cádiz es muy importante para el desarrollo futuro de la historia de la Nueva España, también de México independiente. De hecho, ustedes han oído que el Zócalo, la Plaza Mayor de la Ciudad de México, se llama también Plaza de la Constitución. Pues uno pensaría que hace alusión a una de las constituciones más importantes de la historia mexicana, como puede haber sido la de 1857 o la de 1917, pero en realidad hace alusión a esta constitución, a la de Cádiz, que fue bastante importante porque sirvió en buena medida como modelo de las primeras constituciones de México independiente. Vaya, en ese contexto, las provincias, los dominios, los virreinatos de la América Española, pues comienzan a alzarse en armas contra el invasor francés. Ustedes recordarán el famoso grito de Dolores, 1810, ¿verdad? ¿Cuáles son las consignas que gritó el padre Hidalgo en aquella ocasión? ¿Recuerdan que no eran las mismas que grita el presidente de la República ahora en los festejos del 16 de septiembre? No gritó precisamente viva la independencia como tradicionalmente se ha transmitido. Dio vivas a favor de la América Española y dio vivas a favor del rey Fernando VII, que entonces se encontraba cautivo. Entonces, lo que él pretendía era fundar un gobierno autonómico en la Nueva España para salvaguardar estos territorios a favor del rey de España.
Pero sucedieron varias cosas los meses posteriores y para 1813 ya el movimiento insurgente tenía muy cierto que lo que quería era liberarse por completo del dominio español, digamos. Es lo que el historiador Luis Villoro ha llamado el proceso ideológico de la Revolución de Independencia. Es decir, poco a poco los insurgentes se fueron haciendo a la idea de que lo mejor era independizarse de la Nueva España, perdón, de la España peninsular. Esta es la portada de un libro que es muy importante en los años recientes, que ha cambiado mucho nuestra imagen sobre el papel de la Iglesia Católica en la Guerra de Independencia, y también nos ha permitido comprender mejor algunos episodios posteriores que sucedieron en la historia mexicana. Como ustedes saben, una de las rupturas más significativas que hubo en el siglo XIX y que todavía tuvo consecuencias para el siglo XX, y podría pensar que hasta para el presente, ha sido la oposición entre liberales y conservadores, y como una continuación de ese conflicto, las disputas o la separación que ha habido entre el Estado mexicano liberal y la Iglesia Católica. Ustedes recordarán la separación oficial que se da entre ambas entidades, Iglesia y Estado, se produce durante el gobierno de Benito Juárez, y se recuerda mucho a Juárez como el que separó a la Iglesia y al Estado, porque, como les había comentado previamente, como herencia de la tradición española, Iglesia y Estado forman parte de la misma unidad. Pero el conflicto no fue nada pacífico. El conflicto en el cual se separó la Iglesia del Estado fue la Guerra de Reforma, que duró 3 años y que causó pues una escisión importante entre las esferas del gobierno del Estado en México y la Iglesia Católica. Fue una ruptura que tuvo consecuencias importantes, no de manera directa, pero sirvió un poquito de antesala. Por ejemplo, abonó al conflicto de la Guerra Cristera a principios del siglo XIX. Lo que sucedía es que el Estado mexicano pues era laico, trataba, como hasta el presente, trataba de tomar una posición neutra en materia religiosa. Este libro del historiador Charles Haley ha ayudado a comprender de mejor manera ambas posiciones, porque lo que sucedía hasta antes de los años 70 del siglo pasado es que los historiadores estaban muy radicalizados en este tema. Los historiadores católicos, pues diciendo que el gobierno juarista y los gobiernos posteriores eran de lo peor, habían sido infieles y traicioneros con la Iglesia Católica, y por otro lado los historiadores liberales pues ensalzando la figura de Benito Juárez y poniendo una imagen bastante negativa de la Iglesia Católica en la historia. Lo que podemos ponderar en la actualidad es que, afortunadamente, a partir de este tipo de enfoques históricos que tratan de ser más mesurados, pues ya se ha tratado de dar un poco más el lugar que le toca históricamente a ambas entidades, tanto a los reformistas liberales que se quedaron al frente del gobierno mexicano, como a las contribuciones valiosas que ha tenido la Iglesia Católica a lo largo de distintos siglos de historia mexicana. Ahora, en la actualidad, el panorama es todavía más complejo. Ya México no es una nación exclusivamente católica, según cifras recientes, quizás han oído ustedes, que proporciona el INEGI. Pues ya el catolicismo en México quizás se reduce como a un 85% de la población, más o menos. El otro 15% está compuesto por gente que practica otras religiones, pueden ser protestantes, o que no practican ninguna religión, que se confiesan o se proclaman como ateos. Y dentro del 85% de mexicanos católicos, pues es un porcentaje ya menor que es practicante, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros realmente asiste a algún culto público? Es una parte proporcionalmente menor. Pero aquí lo interesante es que después de mucho tiempo de combates, vamos a decir, historiográficos, es decir, de visiones distintas del pasado mexicano, ya la historia profesional en los medios académicos ya tiene una visión más completa y más ponderada del pasado religioso del país, pues para verlo con un poco más de objetividad en sus distintas vertientes.
Regresando a este punto, bueno, brevemente les platico ya sobre el tema que aquí nos ocupa. ¿Qué pasa con los conflictos religiosos en la época de la independencia? Bueno, la independencia fue un movimiento, la primera insurgencia de 1810 hasta sus años más fuertes, 1815, pues fue un movimiento que dividió completamente a la sociedad novohispana, pero sobre todo en el centro del país. Y lo mismo le pasó a la iglesia. La iglesia quedó dividida desde el principio en dos. Una parte del clero que apoyó a la insurgencia, ¿no? Los nombres más famosos evidentemente son los del padre Hidalgo, José María Morelos, el padre Cos y muchos otros que estuvieron cerca del movimiento insurgente apoyándolo de distintas maneras. Y del otro lado, el clero que seguía siendo fiel a la monarquía española, el clero realista. La mayoría de los obispos, ¿no? Como vemos en esta imagen, los obispos y la gente que les ayudaba en las catedrales, los canónigos, se mantienen fieles completamente a España. La mayor parte de los obispos del país, de hecho, condenan a los insurgentes, los amenazan de excomunión y luego efectivamente los excomulgan. Uno de los obispos más famosos de aquella época, Manuel Abad y Queipo, de hecho había sido amigo personal de Hidalgo y había sido su maestro. Al momento de estallar la insurgencia, dicta varios proclamas de excomunión, ¿no? ¿Saben qué significa esto de la excomunión? ¿Qué significaría? Es un decreto a través del cual la iglesia declara que alguien ya queda fuera de la iglesia y dentro de los cánones del catolicismo significa que esa persona pues ya está condenada, digamos que después de la muerte va a quedar condenada porque ya no es parte de la misma iglesia. Entonces, imagínense ustedes lo fuerte que es esta situación para el momento de la insurgencia. No obstante, a pesar de estas amenazas de excomunión, pues realmente se registra una especie de fractura dentro de la iglesia, porque los sacerdotes que están en contacto más con la sociedad, con las clases populares, con los sectores medios en toda la geografía del centro del país, se hace inmediatamente simpatizante de la insurgencia. Los curas, los sacristanes y los vicarios de casi todas las iglesias del centro del país inmediatamente se suman a la insurgencia. Un historiador famoso de la actualidad, William Taylor, calcula que hubo alrededor de 400 presbíteros que se unieron a la insurgencia y algunos incluso desde las grandes ciudades trataban de colaborar. Hay historias muy interesantes de lo que pasó en ese momento. Tanto en la Ciudad de México como en la ciudad de Guadalajara se hicieron redes secretas de apoyo a la insurgencia y muchos sacerdotes colaboraban dentro de ellas. Algunos grupos de criollos en la Ciudad de México la apoyaban también y formaban sociedades secretas. Es una historia muy interesante. La más famosa de esas sociedades fue llamada los Guadalupes y se especula que muchos sacerdotes ayudaban a pasar tanto recursos económicos como información para la guerra que les pasaban los Guadalupes a los líderes de la insurgencia, en especial al general Morelos. Aparte, se daban otras cuestiones que resultaban muy importantes para la población en ese momento. Volvemos a este punto, la gente entonces era mucho más practicante de su religión que somos nosotros actualmente, o quizás algunos de nosotros ya ni siquiera somos católicos. Para la mentalidad de la época, para los marcos culturales de ese momento, pues cumplir con los sacramentos resultaba muy importante. Imagínense ustedes que asistir a misa o obtener la confesión en una época de guerra pues se convierte en algo muy importante, porque la gente piensa, en cualquier momento me alcanza una bala, me muero, y si no estoy confesado, pues la salvación de mi alma peligra. Las creencias populares se convirtieron entonces en un elemento clave también en la guerra religiosa. Los obispos le dieron la orden a los sacerdotes de que por ningún motivo le dieran la confesión a los insurgentes que fueran tomados presos o que se supiera que eran insurgentes. Imagínense, esa es como una especie de guerra psicológica que pues ponía muy nerviosa a la gente. Bueno, pues si me están diciendo que puedo quedar fuera de la iglesia, que yo no voy a tener acceso a los sacramentos, pues entonces mejor no le entro a la insurgencia, ¿verdad?
No obstante, pues como dijimos, había un buen número de sacerdotes y de forma encubierta o en los dominios de los terrenos que eran dominados por los insurgentes, pues ahí sí podían impartir los sacramentos libremente. Así es como se da este aspecto de guerra religiosa durante los años fuertes de la insurgencia. Pero hubo otro ámbito que resultó muy importante y que conecta con la segunda etapa de la guerra de independencia de la Nueva España. Ahorita en la charla anterior se mencionó al personaje histórico que consumó la independencia, ¿verdad? No fue nadie cercano al primer grupo de insurgentes, que en su mayor parte las cabezas fueron asesinadas, el movimiento fue disolviéndose y ya para el año 1816-17 parece que se había sofocado la insurgencia. No obstante, unos años después se retoma la idea de independencia de México y este personaje consuma la independencia. ¿Quién era? El personaje del que se nos hablaba en la charla anterior. ¿Quién? Agustín de Iturbide, efectivamente. La segunda parte de esta plática va a tratar más sobre Agustín de Iturbide. ¿Y qué pasa con la iglesia? Es uno de los conflictos que veníamos mencionando, se renueva y se convierte en uno de los factores más importantes para que se consume la independencia de la Nueva España. En las Cortes Españolas, una de las cosas que hicieron, y en la misma Constitución de Cádiz, ¿no? Las Cortes Españolas quisieron reformar la relación entre la Iglesia y el Estado. Pensaban que el Estado, el gobierno español, debería de tener más control todavía sobre la Iglesia, debería de administrar sus recursos económicos, debería de administrar los diezmos. Ahora ustedes han oído de esta palabrita, el diezmo, que es algo que actualmente los creyentes católicos es como una pequeña aportación económica que van a dejar a las iglesias en ciertos días. En aquella época el diezmo era algo mucho más fuerte, la gente realmente cumplía con él, y en especial los propietarios de fincas rurales entregaban grano y otras propiedades a la iglesia. Entonces, la entrada de diezmos era un capital económico bastante considerable. Las Cortes de Cádiz, entre muchas otras cosas, quieren cambiar la relación de la iglesia con el Estado y quieren que el rey tenga más control a través precisamente de las Cortes. Entonces, se pide que se controlen los diezmos, que baje el número de conventos y de monasterios, que todo lo que son las tierras, la iglesia controlaba muchas tierras, las tierras que no fueran productivas fueran adjudicadas al Estado. Todas estas ideas provienen desde las Cortes de Cádiz y fue parte de un programa que continuó vigente durante muchos años. De hecho, si a ustedes les suena parecido, prácticamente son los mismos puntos que defendió la reforma juarista. Pero la reforma de Juárez no fue del todo inventada por Juárez, era una vieja demanda que tenían las Cortes españolas y que luego los primeros liberales en México quisieron implementar. Pero las Cortes de Cádiz quedaron disueltas en 1814 porque en ese momento es derrotado Napoleón Bonaparte y ya el legítimo rey de España regresa al trono, ¿no? ¿Cómo se llamaba este rey? Que lo mencionamos hace un momentito. Fernando VII. Pero sucedió algo que fue muy decepcionante para la gente, tanto en España como en muchas partes del continente americano. Tanto esperar al legítimo rey de España para que resulte ser que es completamente anticonstitucional, era un monarca absolutista, y lo primero que hace regresando al trono es abolir esta constitución de 1812, con todos los aspectos progresistas y todas las cosas positivas que tenía tanto para España como para América. La manda a suspender porque él quería ser un monarca absoluto. ¿Cuál es la diferencia entre un monarca absolutista y un monarca liberal? El monarca absolutista manda a sus anchas, mientras que el monarca constitucional se rige por una constitución que limita sus propios poderes. Hoy en día, por ejemplo, las monarquías europeas, saben que en Europa todas existen muchas monarquías, pues en algunos casos los reyes ni siquiera gobiernan, nada más son jefes de Estado, son figuras públicas muy respetadas y muy apreciadas, como la reina
la reina en Inglaterra, los reyes en España no son jefes de gobierno. No obstante, en el siglo XIX, la figura anterior fue que los reyes europeos se regieran por constituciones. Se le quería imponer entonces la constitución, Fernando VII no se dejó, y todo el proyecto de reforma eclesiástica también fue abandonado, ¿verdad? Pero en 1820 sucede algo en España. Se reúnen muchos generales liberales que habían pertenecido a las Cortes de Cádiz y hacen una revuelta y ganan, entran en Madrid y obligan al rey Fernando VII a restablecer esta constitución de 1812, lo cual implicaba restablecer las leyes de reforma eclesiástica, es decir, limitar nuevamente el número de conventos, tener control sobre los recursos de diezmo y de manos muertas, que se llaman los terrenos improductivos que tenía la iglesia. Una cuestión simbólica muy importante, la Constitución también había abolido el Tribunal de la Santa Inquisición, que era vista como una institución represora de tiempos medievales. Y en realidad la Inquisición no tenía muchas facultades ni operaba muy bien para ese momento, pero simbólicamente se ve como un paso de la modernidad, tanto de España como de la América española, y entonces la abolición de la Inquisición también venía incluido en todo esto. Pues total, que eso y la idea de que el clero tenía que ser más educado para que pudiera formar mejores católicos, resurge de nuevo en 1820. Este señor que aparece aquí es una figura cultural muy importante de la Nueva España y de los primeros años del México independiente. Se llama José Joaquín Fernández de Lizardi. Era un escritor y periodista, y aparte hacía novelas. Quizás han oído por ahí una novela costumbrista que se llama El Periquillo Sarmiento. Han oído del Periquillo Sarmiento. Hay otra novela costumbrista también muy importante, se llama La Quijotita y su prima, en la cual este autor, que era una persona muy ilustrada, con pensamiento muy moderno para su época, hacía crítica social de lo que pasaba en la Nueva España. Pero ahí en la novela de La Quijotita y su prima habla de distintas cuestiones sobre la forma en que eran tratadas y educadas las mujeres. Entonces tenían una educación muy moderna para su época. Fernández de Lizardi había apoyado a los insurgentes desde 1812, era de este grupo de criollos que desde la Ciudad de México apoyaba a los insurgentes, pero se excedió tanto en su ánimo que fue a la cárcel, igual que otros periodistas. Duró unos años en la cárcel y al final del régimen colonial lo dejaron salir y volvió a editar periódicos nuevamente. Él era un fuerte partidario de las reformas eclesiásticas que proponían las Cortes españolas, y lo ponemos aquí como una figura representativa de lo que pasó en ese año, porque nuevamente ante este conflicto político se volvió a dividir la opinión pública en la Nueva España. Había quienes estaban completamente a favor del reformismo de las Cortes de Cádiz, que bueno, ya en 1820 ya se instalan en Madrid, y que estaban muy de acuerdo en que se aplicaran todas esas reformas sobre la Iglesia. Entre ellos estaban los periodistas ilustrados, se llamaría hoy en día un intelectual como José Joaquín Fernández de Lizardi. Pero como pueden imaginarse, la Iglesia no le gustaba ese programa, sobre todo al clero, al alto clero. Bueno, regresando con esta imagen, y varios obispos, junto con algunos militares criollos, dicen, bueno, pues si no nos conviene estar bajo el gobierno de España, que ahora ya se hizo liberal porque obligaron a Fernando a jurar la Constitución de nuevo, pues a lo mejor ahora sí es buen momento para que la Nueva España se independice completamente de España. Así lo pensaban tanto grupos eclesiásticos como criollos, como antiguos insurgentes. En esa coyuntura es que, bueno, aquí hay una pintura, esta es más contemporánea, no es de la época. Aquí aparece Agustín de Iturbide, que tuvo, hay que reconocerle, pues una tremenda capacidad de olfato político, y a partir de 1820 se puso a juntar adeptos, a juntar simpatizantes
para independizar por completo, ahora sí, a la Nueva España de la corona española. Supo ganarse al clero ofreciéndole, bueno, si nos independizamos, ya no van a tener vigencias las leyes antieclesiásticas que están funcionando en Madrid. Supo hacerse cercano a los antiguos insurgentes. Ustedes recuerdan, uno de los últimos insurgentes que se la pasó combatiendo durante todos estos años fue Vicente Guerrero. Firmó una alianza con él y entonces pues ya tenía ahí apoyos de todo tipo. Tenía apoyos de la iglesia, tenía apoyo de los antiguos insurgentes, tenía apoyo de los grandes comerciantes de la Nueva España, y pues ya nada más quedaban en la Ciudad de México algunos cuantos sectores afines al rey Fernando VII, y no le costó mucho trabajo vencerlos. A diferencia de la primera etapa de la guerra de insurgencia, que fue terriblemente sangrienta, murieron miles y miles de personas en los actuales estados de Guanajuato, Michoacán y otras regiones. Esta segunda etapa de la lucha por independencia fue muy política. El movimiento del Plan de Iguala prácticamente no tuvo batallas significativas, donde iba entrando Agustín de Iturbide con gente del ejército realista que se había pasado a sus filas. En algún momento Agustín de Iturbide dijo, en términos muy pragmáticos, después de haber sido combatiente de los insurgentes, ¿verdad?, como nos explicaba la maestra aquí, ¿no?, esta batalla del Puente de Salvatierra y otros momentos, siendo un fuerte enemigo de los insurgentes en 1813, en 1820 considera que ya es momento de que se independice Nueva España. Y sobre todo pues, porque es una cosa ya muy natural, no hay nexos con el gobierno español y va a ser una cosa muy fácil. Así lo pensó Agustín de Iturbide, incluso él mismo lo narra en algunas memorias que escribió posteriormente. Puede ser bastante fácil. Entonces yo considero que lo natural es que ya se independice esta región de América. Esta es una imagen entonces ya del ejército trigarante entrando triunfante a la Ciudad de México y ya consumando la independencia. Entonces ustedes recuerdan la bandera, ¿no?, nos explicaban en la primaria los colores de la bandera, que son los colores actuales, que representan la unión, independencia y la pureza de la religión católica, y pues parecía que todo iba a ser muy feliz y muy armónico a partir de entonces. ¿Qué sucedió con las cuestiones de este conflicto religioso? Pues bueno, aunque muchos personajes apoyan la independencia, no todos estaban contentos. Hagan de cuenta que lo que hizo Iturbide fue formar una unión política, una alianza política entre distintos bandos que tenían distintas concepciones del orden social y del orden religioso. Durante unos meses funcionó, al menos para consumar la independencia y establecer un nuevo gobierno. Durante unos meses queda de regente Iturbide y luego se hacen coronar emperador. Ya para ese momento, para el año 1822, ya las diferencias entre los que fueron coyunturalmente aliados ya se van haciendo más marcadas. Ya no había tanta empatía entre los que querían reformar a la iglesia y los que querían que siguiera como estaba hasta ese momento. Entonces, aparte de otros conflictos que se van dando, el imperio de Iturbide duró muy poquito. Ya para el año, finales del mismo año que fue nombrado emperador, en 1822, a finales de ese mismo año ya se levantan generales en toda parte del país pidiendo que se acabe el imperio de Iturbide. Y así fue. Después de unos meses de combate, ya en 1823 se acabó el imperio de Iturbide y se reorganiza el país para fundar ya el modo republicano. La reforma eclesiástica quedó suspendida, pero muchos presidentes trataron de echarla a andar nuevamente, entre ellos, por ejemplo, el presidente Gómez Farías en 1833 y finalmente Benito Juárez en 1857. Entonces, como les decía, este conflicto entre la Iglesia y el Estado en México no es original de Benito Juárez, es una vieja tensión que venía gestándose desde las Cortes de Cádiz y que acá en México pues se fue reavivando por varios motivos a lo largo de estos años. De manera que, miren, aquí hay una pintura precisamente de la coronación de Agustín de Iturbide en la Catedral de la Ciudad de México.
Esto fue más o menos en mayo de 1822. La iglesia pues estaba más o menos contenta con él. No sé si se alcanza a distinguir la imagen aquí de el grupo quedaban muy pocos obispos en ese momento porque no se habían renovado, pero pues sí, las autoridades jerárquicas de la Catedral de la Ciudad de México ahí avalando esta coronación, porque bueno, toda coronación siempre implica una dimensión de que la iglesia debe de estar apoyándola. Hasta que acaba, ¿no? Les decía, acaba el imperio de Iturbide, que tuvo menos de un año de vida, y en lo que se restablece el gobierno, finalmente se dicta ya una constitución mexicana, la de 1824, y llega al poder este señor, no sé si alcanzan a ver su nombre, lo reconocen, el primer presidente de la República Mexicana, el general Guadalupe Victoria, antiguo insurgente también, y que dejó el asunto de la reforma religiosa más o menos en un punto que tenía que tratarse más a futuro. Así ya brevemente para concluir, ¿qué fue lo que pasó? No fue una historia fácil. Para entender la reforma juarista sirven a entender las tensiones que se derivaron de esta historia. Mucho también tuvo que ver el escenario internacional. La Santa Sede, el Papa en Roma, no había reconocido la independencia de México. Dijimos, ¿verdad? En 1821, cuando se consume la independencia, pero fue hasta 1836, 15 años después, cuando tanto el rey de España como el Papa ya la reconocieron. Esto tuvo una consecuencia negativa para México independiente. Mientras el Papa no reconocía la independencia de México, no se podían nombrar obispos. Así que los 6 obispados que existían entonces en el país no contaban con obispos. Eso fue una situación muy complicada, tanto para la iglesia como para la feligresía, etcétera, etcétera. Fueron años difíciles para la historia de la iglesia mexicana. Todos estos antecedentes pues ayudan a entender un poco esta relación tan particular, tan difícil que se dio entre iglesia y Estado. Y como dice un especialista de esta historia, de las relaciones entre iglesia y Estado en México, pues después de muchas décadas de tratar de encontrar acomodo entre los derechos de la iglesia y lo que quería el gobierno nacional, pues pasa como pasa con muchas otras cosas en la vida, cuando dos personas no se entienden, aunque están unidas, a veces lo que es mejor es que se separen. Lo mismo le pasó a la iglesia y al Estado en México, como una de las consecuencias de estos conflictos religiosos de la guerra de independencia. Pues les agradezco por su atención. No sé si quisieran hacer alguna pregunta.